Buenos días, bienvenidos a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. Hoy avanzaremos en el contenido de coordenadas polares, que esencialmente es una forma de describir los puntos en el plano. Nosotros conocemos una forma bien eficiente de hacer esta descripción, que son las coordenadas cartesianas. Sin embargo, para ciertos efectos eso tiene algunos inconvenientes y conviene plantear las cosas de una manera distinta. Básicamente eso es lo que haremos en esta clase. ¿Sí? Entonces estamos hablando de representar puntos en el plano. Como habíamos comentado, una forma de hacerlo es la cartesiana, o coordenadas rectangulares, donde para cada punto este se proyecta en el eje X y en el eje Y, que son dos rectas perpendiculares, dos rectas numéricas perpendiculares. A esa proyección se le corresponde un número real en la recta numérica, que es X, y lo mismo ocurre en la otra. Y con esos dos números yo puedo reconocer dónde está ubicado ese punto. Una forma de decir que el punto A se identifica con dos números reales en ese orden y que el X y Y son proyecciones. Sin embargo, para el mismo punto podríamos usar otras propiedades que nos permiten identificarlo. Hagamos de cuenta que estamos en un contexto en el cual nosotros estamos ubicados como observadores en el origen de nuestro sistema. Y nuestro punto A es el punto que estamos observando. Podría imaginar, por ejemplo, que nosotros estamos en un planeta o en el origen y que el punto A es donde está una estrella. O en algún otro contexto podríamos imaginar que ese origen es el punto desde el cual está colgando un péndulo y el punto A es el extremo libre del péndulo que se está moviendo. Y en ese caso no es tan eficiente usar las proyecciones sobre los ejes de coordenadas, porque básicamente nosotros no tenemos cómo obtener la información de esos ejes a partir de nuestro punto de observación. Y eso nos da la intuición de que tenemos que saber, en primero, hacia dónde tenemos que mirar. En ese caso, eso está asociado a una recta que pasa por el origen y el punto A. En particular un rayo o una semirrecta, porque no es lo mismo mirar hacia donde está A o darle la espalda al punto A. Y la otra información que parece ser interesante o relevante para el caso es saber cuál es la distancia desde el punto donde nosotros estamos observando hasta el punto observado. Entonces, hay un ángulo asociado a, digamos, la dirección donde nosotros estamos mirando y hay una distancia. Parece ser que con eso es suficiente para reconocer el punto. Bien, aquí plantean los dos elementos, pero en el orden inverso. Primero dice que podemos calcular la distancia desde el punto A hasta el origen, que es lo que vamos a llamar como R. Y aquí la pregunta interesante es, bueno, ¿podemos identificar el punto solo con la distancia? Y la respuesta es, bueno, uno se convence rápidamente de que no. Para identificar el punto no es suficiente con la distancia, porque hay muchos puntos a la misma distancia del origen. Y bueno, la figura que se forma en ese caso es una circunferencia. Es decir, ustedes pueden ver puntos como el A, el F, el punto H, este punto abajo que parece ser punto I. Están todos a distancia R, pero yo no los puedo identificar solamente usando la distancia. Necesito algo más. Y así para poder identificar, distinguir de los otros puntos, tengo que considerar un ángulo. Ese ángulo que está indicado con letra Phi. Esa letra de Phi del alfabeto griego, que es el que se forma con el eje X. Aquí hay que hacer algunas precisiones sobre ese ángulo Phi, porque en particular uno podría decir que no es único. Y bueno, o sea, algunas situaciones que uno tiene que saber resolver. Que bueno, lo vamos a comentar más para adelante, así que con esa tranquilidad vamos a pasar. El tema es que si ustedes
tienen el punto, pueden rescatar la distancia R y un ángulo, entonces tienen por lo menos una forma eficiente de escribir el punto, usando R y φ. Y así vamos a notar, por ejemplo, si el punto A y el punto H están a la misma distancia, pero forman un ángulo distinto. En la figura del ángulo φ y el ángulo θ, entonces hay un único punto que está a distancia R y que forma el ángulo. Esto, como hemos dicho recién, a partir de la distancia y a partir del ángulo, a partir de R y de φ en este caso, ustedes pueden individualizar el punto. Dicen, este punto en particular es el que estamos trabajando. Y por ahora nos vamos a quedar con eso. Ustedes, bueno, en base a lo que hemos dicho ahora, ya saben que cuando uno quisiera hacer la situación al revés, a partir del punto preguntarse si esa representación es única, bueno, son cosas que probablemente vamos a comentar más adelante. Bueno, diremos que el punto tiene un radio R y un ángulo φ, o que tiene coordenadas polares R, φ, en las circunstancias de la figura. Así que nuestras coordenadas polares también es un par de números reales, una distancia que es un número real, un ángulo que es un número real medido en radianes, es decir, habitualmente uno trabaja los radianes de 0 a 2π para poder describir todos los ángulos alrededor de una circunferencia, pero eso lo vamos a liberar después. Vamos a un ejemplo bien simple para fijar la idea. Identificar el punto A que tiene coordenadas polares 2, pi medios. Vamos con ese primero, a pesar de que la figura ya está. Tenemos que identificar un punto que tiene coordenadas polares 2 y pi medios. Para eso ustedes dibujan dos ejes de coordenadas. Esto es para tener el equivalente cartesiano. O sea, ustedes están acostumbrados a trabajar el plano cartesiano con los dos ejes. Los vamos a respetar al menos por ahora. Tienen que pensar en puntos a distancia 2, lo cual me da una circunferencia con centro en el origen y con radio 2. Y tienen que pensar en un ángulo de pi medios. Ese ángulo de pi medios ustedes lo miden, por ejemplo, en la circunferencia, para hacerlo bien, a partir de la parte positiva del eje X y en sentido contrario a las manecillas del reloj, en los relojes que tienen manecillas naturalmente, que están un poco en extinción ahora, pero todavía existen. Entonces ustedes empiezan en ese punto, avanzan al revés, o sea, van hacia arriba, lo cual ese punto móvil lo imaginan unido al origen, y el ángulo empieza a crecer hasta que llega a pi medios. Cuando llega a pi medios, en este caso es la parte superior del eje Y, dando como resultado un puntito que estoy marcando ahora, bueno, ya veremos, con rojo, en la parte positiva del eje Y. Bueno, eso está en la figura abajo de todas maneras. Lo que yo quería hacer en este momento es mostrar la construcción paso a paso de ese punto. Para el punto que tiene coordenadas 4, pi medios, la estructura es la misma, excepto que la circunferencia es más grande. 4, pi medios. Así, yendo a la figura que está abajo, el ángulo sigue siendo pi medios, la distancia ahora es mayor, son 4 unidades. Y para el punto que tiene coordenadas polares 4, pi, la distancia sigue siendo 4, pero el ángulo hay que seguir avanzando hasta completar un ángulo extendido. De manera que estamos todavía en el eje X, pero en el lado negativo del eje X. Y ese es el punto C, que tiene coordenadas polares 4, pi.
Sigamos. Bien. Estos ejemplos que vienen ahora, después de realizar este ejemplo, vamos a hacer una pequeña pausa si alguien quisiera preguntar algo. Estos ejemplos vienen justamente con lo que habíamos planteado anteriormente, de ver si las coordenadas polares para un punto son únicas o no. O en otras palabras, si ustedes tienen el punto como objeto geométrico, ¿será que hay una única descripción usando coordenadas polares, como hicimos anteriormente, o será que yo puedo dar distintas opciones? Y eso es lo que vamos a analizar ahora. Así, primero vamos a identificar los puntos que tienen coordenadas polares 1 medio, 0 y 1 medio, 2 pi. Bueno, en ambos casos la distancia es 1 medio, lo cual me da una circunferencia alrededor del origen, con centro del origen radio 1 medio. Y en el primer caso el ángulo es 0. Si el ángulo es 0, estoy en la parte positiva del eje X, que es como la figura de la izquierda. ¿Sí? Esa distancia es 1 medio, el ángulo que se forma con el eje X es 0. Digamos que el ángulo está cerrado, no hemos empezado a mover, ¿no? Y para el segundo punto, la distancia es la misma, y el ángulo ahora viene a ser 2pi, que es un ángulo completo. Entonces yo tengo que recorrer la circunferencia en sentido contrario a las manecillas del reloj, sentido antihorario. Una vez, regreso al mismo punto. En otras palabras, de este gráfico debería ser evidente que dos puntos que tienen coordenadas polares distintas pueden ser iguales, como es el caso de ahora. Estos dos puntos como objetos geométricos son el mismo, a pesar de que estamos usando distintas coordenadas polares para identificarlo. Como segundo ejemplo, bueno, vamos a identificar los puntos con coordenadas polares 1, pi cuartos y 1,9 pi cuartos. En ambos casos la distancia del origen es 1, se obtiene una circunferencia con centro en el origen y con radio 1, que es la circunferencia hecha de puntos, que ustedes pueden ver. Bueno, no está completa, pero está gran parte de ella. Y tenemos que movernos siempre desde el eje X, la parte positiva, en sentido contrario a las manecillas del reloj. En el primer caso hay que avanzar pi cuartos, que son, bueno, si uno hace el referente con los ángulos del sistema sexagesimal, serían 45 grados sexagesimales. Ustedes avanzan hasta el punto que está con azul a la izquierda. Ese ángulo es pi cuartos en radianes. Si vamos al otro lado, dice 9 pi cuartos. 9 pi cuartos es el ángulo anterior sumando 2pi. Y sumar 2pi significa dar una vuelta completa en el círculo, o alrededor del círculo, digamos, para terminar regresando al mismo punto. Si ustedes prefieren empezar aquí, bueno, vamos a hacer la figura a la derecha, si ustedes empiezan aquí, en el punto del eje X positivo, distancia 1, avanzan 2pi, recorren toda la circunferencia, regresan al punto inicial y después avanzan pi cuartos, que es lo que le estaba faltando, llegan al mismo punto que a la izquierda. Y estos ejemplos nos permiten obtener una conclusión. ¿Qué conclusión? Bueno, ya está destacado un mismo punto en el plano, pensado como objeto geométrico el punto, puede tener más de una representación polar por recurrir a más de una distancia y ángulo para poder decir aquí está el punto. Si tienen alguna pregunta, vamos a revisar.
Pareciera que no hay mucha pregunta, vamos a ir avanzando. Bueno, se puede ver, como hicimos anteriormente, que si tengo un punto que tiene unas coordenadas polares, como en la figura, una distancia r al origen y un ángulo que vamos a llamar como phi, es el mismo que el punto con coordenadas polares r, phi más 2pi, como phi más 4pi, así sucesivamente. En otras palabras, si yo empiezo con este punto que tiene unas ciertas coordenadas polares, te imaginan el punto azul, y al ángulo le sumo 2pi, estoy agregando una vuelta alrededor del círculo en sentido antihorario. Como la distancia se mantiene y el ángulo, bueno, es solamente dar una vuelta más, termino llegando al mismo punto. Así que sumar 2pi en la parte angular mantiene el punto. Puedo volver a sumar 2pi, mantiene el punto y así sucesivamente. ¿Qué pasaría si restara 2pi? Restar 2pi, en este caso, es avanzar en el sentido de las manecillas del reloj, en sentido horario. Lo que significa que ahora ustedes dan la vuelta como si fuera un reloj, pero terminan llegando donde mismo. Y aunque no está escrito acá, bueno, podríamos volver a hacerlo. Sería phi menos 4pi, phi menos 6pi. Podríamos seguir también en sentido horario o en sentido antihorario, sumando a fin de cuentas múltiplos enteros de 2pi. Y siempre vamos a regresar al mismo punto. De manera general, el punto que tiene coordenadas polares r, phi es el mismo, así yo modifico la parte angular sumando 2pi multiplicando un número entero. En la misma conclusión que obtuvimos en la página anterior, en algunos casos particulares. Un ejemplo, el punto que tiene coordenadas 2, pi tercios, coordenadas polares, dos unidades del origen formando un ángulo de pi tercios, o 60 grados hexagesimales, con el eje X positivo, es el mismo a que si yo mantengo la distancia 2 y tengo un 7pi sobre 3 que viene del ángulo anterior, sumado 2pi. Representa el mismo punto, porque la única diferencia entre un ángulo y el otro es 2pi en este caso. Bien. Y aquí viene otra pregunta interesante. Distancia del origen que sea negativa. ¿Podríamos considerar una distancia r que sea negativa? Quizás ustedes podrían pensar, bueno, la distancia siempre que me enseñaron la distancia, me decían que no podía ser negativa. No existen, por ejemplo, dos puntos ubicados a menos 5 unidades de distancia. Eso significa que nosotros tenemos que reinterpretar la palabra distancia, y eso es lo que vamos a revisar ahora. Así que la pregunta sería, por dar un ejemplo concreto, ¿cómo podríamos interpretar el punto que tiene una distancia menos 1 y un ángulo de pi cuartos? Y justamente lo que vamos a hacer en la figura. Vamos a cambiar el signo de la parte distancia, o sea, vamos a pensar en el punto 1, pi cuartos, que lo tenemos individualizado en el primer cuadrante. Una unidad de distancia con ángulo pi cuartos. Así que ustedes pueden imaginar, como ejercicio, digamos, mental, de que inicialmente ustedes están parados en el origen mirando hacia la parte positiva del eje X. Para reconocer el punto 1, pi cuartos, una forma de hacerlo que también les podría hacer sentido a ustedes, es girar, bueno, en ese caso en sentido antihorario, un ángulo de pi cuartos, de manera que ustedes están mirando hacia arriba a la derecha. Y después ese 1 significa que ustedes tienen que avanzar una unidad.
Con eso llegan al punto azul de arriba. Entonces, repito, te giran pi cuartos en sentido, o sea, están parados en el origen, giran la vista, si ustedes dicen, o giran el cuerpo pi cuartos en sentido antihorario, después avanzan una unidad y llegan hasta donde tienen que llegar. Una alternativa, ahora para poder interpretar qué significa ese menos 1, imaginen que ustedes están mirando hacia arriba a la derecha, están mirando hacia arriba a la derecha. El menos 1 significa que en vez de avanzar una unidad de distancia, ustedes tienen que retroceder 1. Entonces, si ustedes están mirando hacia arriba a la derecha y caminan hacia atrás, en el sentido figurado, ustedes no van a obtener el punto de antes, van a obtener el punto que está abajo, el opuesto. Y eso nos da una interpretación, digamos, alternativa de lo que está dicho arriba. Pensemos en el punto que tiene coordenadas polares, 1, pi cuarto. En vez de ese, vamos a tomar el opuesto con respecto al origen. Ese tiene coordenadas polares menos 1, pi cuarto. Ahora, algebraicamente hay dos maneras de llegar a ese punto, a partir del que está arriba. Uno es tomando el opuesto, que es lo que hicimos antes, que nos da menos 1, pi cuarto. La otra manera es pararse en el punto que está arriba y completar media vuelta alrededor del círculo, en sentido antihorario. Entonces ustedes avanzan en sentido antihorario, completan la mitad de la vuelta alrededor y terminan llegando al mismo punto de abajo. Por eso aquí abajo dice que cambiar el signo a una distancia es equivalente a sumar pi a la parte angular. Para nuestro caso quedaría 1,5 pi sobre 4. Es otra forma de describir el punto que está abajo. Así que lo que aquí consideran como una definición, si el r es positivo, bien podemos hacer y definir menos r con más phi, siendo el punto r con más phi más pi. Sí, genuinamente eso es una definición que nos dice cómo nosotros interpretamos esta cosa de distancias negativas. ¿Tienen espacio para preguntas? Aquí observo el chat si quieren preguntar por ahí, si quieren habilitar el micrófono también, así que pueden preguntar. Pareciera que no. En ese caso vamos a seguir. Esta parte son más de ejemplos de lo que hemos dicho hasta ahora. Lo importante como objetivo de esta clase es que ustedes, bueno, entiendan el concepto de coordenada polar de un punto. Imaginen el punto como objeto geométrico en el plano y, bueno, como una alternativa a lo cartesiano, nosotros tenemos, bueno, una segunda interpretación, una segunda manera de describir los puntos, que es a través de una distancia y un ángulo. Y que a partir del punto ustedes sepan reconocer las coordenadas y viceversa. En este caso, a partir de las coordenadas polares, menos 2, pi medios, ustedes sepan individualizar el punto. Aquí debería haber un error de signo porque me están pidiendo el mismo punto dos veces. Yo diría que este tiene que ser positivo. Entonces veamos 2, pi medios y después vamos a ver menos 2, pi medios. En cuanto al 2, pi medios, me dice que dibujo la circunferencia que tiene un radio 2.
centrada en el origen. El ángulo pi medios, empezando en la parte positiva del eje X, ustedes giran pi medios, le queda la parte positiva del eje Y. Entonces ya sabemos que tenemos que avanzar hacia arriba 2 unidades. El punto que está arriba es 2, pi medios. Mientras el punto menos 2, pi medios, si ya encontramos este punto con distancia positiva, el otro viene a ser el punto opuesto, que está abajo. El punto que está abajo es menos 2, pi medios. Significa un ángulo que me hace mirar hacia arriba, sin embargo tengo que avanzar al revés, llego al punto que está abajo. Ahora, ¿qué pasa con el punto que tiene coordenadas polares menos 1, menos pi sextos? Ese punto, bueno, conviene imaginar una circunferencia que tiene radio 1, que me va a decir cuál es la distancia que yo tengo que avanzar o retroceder según el caso. Me concentro primero en el ángulo de menos pi sextos, que me dice, estoy ubicado en el origen mirando hacia la parte positiva del eje X. Ahora tengo que girar pi sextos en sentido horario. Entonces, en sentido figurado, uno tiene que girar la vista mirando hacia abajo a la derecha. Un ángulo de pi sextos, no sé, ese ángulo que está marcado con color violeta es menos pi sextos. Ustedes están mirando hacia abajo a la derecha. El punto pequeño marcado ahí es con distancia positiva. Pero como nuestra distancia es menos 1, tengo que retroceder una unidad. O viene a ser lo opuesto del punto pequeño de arriba el que estoy buscando. Aquí hay un link, vamos a revisar rápido si se puede. Ustedes deberían estar observando solo para estar seguro, estar observando una página de internet de GeoGebra, que es el link que aparece en el archivo. Está en inglés. Ustedes avísenme si no ven lo que deberían estar viendo ahora. Como dice graficando por coordenadas polares, bueno, una pequeña descripción técnica del programa, y se ingresa la función y el radio como función de RDT, y manualmente avanzar no. Esto es un poco avanzado como para lo que estamos haciendo ahora, o sea, tomemos ahí ese punto. Si ustedes están observando en la página de internet, el link que les estoy mostrando, ese punto describe un ángulo abajo, que es algo así como 60 grados, por eso dice acá 59,59 grados. Vamos por caso que fueran 60 grados, o pi tercio, que le corresponde acá, bueno, el 0,33 pi es pi tercio, como ángulo medio en radianes, y esa distancia desde el origen hasta el punto de arriba, la distancia que está marcada con el segmento rojo, es 3,52 unidades. Entonces tenemos un punto en el primer cuadrante, está descrito por un ángulo entre 0 y pi medios, y una distancia positiva. Vamos a elegir otro punto. Ese. Ese punto ahora está a 1,4 pi como ángulo, es un ángulo que está en el tercer cuadrante.
Entonces ustedes están mirando si la parte positiva del eje X avanzan poco más allá de media vuelta alrededor del círculo y a una distancia de 1,8 unidades del origen. Entonces ahí ustedes pueden ver la representación de distintos puntos. Y pueden ver distintos fenómenos que van ocurriendo ahí. Volvemos a nuestro archivo. Y vamos a revisar la relación entre coordenadas cartesianas y coordenadas polares. Quiero estar bien seguro, así que estamos compartiendo el archivo de nuevo. Bueno, consideremos un punto que tiene coordenadas polares. R, phi. De las funciones trigonométricas, bueno, el punto igualmente lo vamos a proyectar sobre los ejes cartesianos. Vamos a hacer de cuenta que los ejes cartesianos siguen existiendo y que nuestro punto originalmente está en coordenadas polares. Perfecto, tenemos eso, proyectamos sobre los dos ejes, tenemos nuestro X y nuestro Y. Y la idea de esto es encontrar X e Y como funciones de R y φ, y viceversa, R y φ como funciones de X e Y. Y analizar cuándo esto se puede hacer bien y cuándo esto no resulta, digamos. Básicamente eso es. Lo primero es, a partir de las coordenadas polares, pasar a cartesianas. Una conversión de polar a cartesiano. Y eso funciona bien porque la llegada, los puntos en coordenadas cartesianas, todos tienen una descripción única. Entonces todo va a funcionar de forma correcta. Haciendo otra analogía, esto es como es básicamente tener dos lenguajes. Las coordenadas cartesianas lo pueden interpretar como un lenguaje, las coordenadas polares lo pueden interpretar como otro lenguaje. Y el diccionario o traductor de un lenguaje a otro viene a hacer estas relaciones que existen entre coordenadas, que viene a ser la conversión de una a otra. Si en la parte cartesiana todo funciona bien, entonces la llegada a la parte cartesiana es perfecto, que es lo que vamos a revisar ahora. De las funciones trigonométricas, en el triángulo que está, digamos, bueno, hay un sector circular con verde, de eso tomen el triángulo. Y usando trigonometría, este ángulo recto, el X corresponde con esta distancia, horizontalmente en el eje X. Entonces el coseno del ángulo es X sobre R, mientras que el seno del ángulo es Y sobre R, porque la distancia opuesta al ángulo φ corresponde con el Y. Esto está explicado con un punto en el primer cuadrante, sin embargo funciona independiente de dónde está el punto, cosa importante. La figura, para hacerlo más fácil, en el primer cuadrante, sin embargo funciona siempre. Así que el punto que tiene coordenadas polares, R, φ, vía una conversión, que es lo que estamos haciendo ahora, lo que escribimos en coordenadas cartesianas como X igual R coseno φ, Y igual R seno de φ. Hasta aquí todo funciona bien. El problema viene cuando quiero hacer la conversión de vuelta. En la analogía lingüística que hicimos antes, cuando quiero pasar de coordenadas cartesianas a polares, porque las coordenadas polares tienen el, entre comillas, defecto, de que un mismo punto se puede describir de muchas maneras. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a decir ahora. De manera inversa, para encontrar las coordenadas polares del punto, usamos la definición de la función tangente. Bien. Y el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que r cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. Y la tentación más natural es, bueno, tomar raíz cuadrada y con eso estamos listos. Sin embargo, aquí hay una advertencia importante de que en ciertos casos esto r podría ser la raíz con el signo negativo.
Entonces ustedes tienen que pensarlo concretamente como la raíz cuadrada, que podría ser positiva o negativa. En cuanto al ángulo phi, volvemos a la figura de arriba, sabemos calcular seno y coseno. En ambas fórmulas aparece un R. Sin embargo, la función trigonométrica del ángulo phi que no va a involucrar al R es la tangente. Así, tangente de phi es y sobre x. Y bajo las condiciones adecuadas, el arco tangente de y sobre x va a ser phi. Para lo cual necesito que x sea distinto de 0 para no tener, digamos, para no tener un denominador 0. O sea, naturalmente yo no puedo hacer la división si el x es 0, así que dejo fuera ese caso. Y eso me va a dar uno de los ángulos posibles. Porque nuevamente, como vimos anteriormente, son infinitas opciones para el ángulo phi y algunas son coherentes con ciertos valores de R, entonces esto es la base para trabajar y con eso ustedes lo juntan de manera correcta y obtienen distintas representaciones polares. En otras palabras, no es como dar un mensaje de desesperanza, pero uno tiene que tomar en consideración que nuestra llegada tiene, que son las coordenadas polares en este caso, tiene muchas opciones. Vamos a revisar nuevamente el link de qué se trata. Lo vamos a compartir para que ustedes lo vean. En estos momentos ustedes deberían estar observando una página en internet. Estos deslizadores que están en la figura a la izquierda arriba me dice, bueno, voy a variar el X y el Y. Como ustedes saben, en GeoGebra uno no puede llamar a un deslizador, por ejemplo, como X minúscula o Y minúscula, porque esas son variables que están ocupadas. En clases anteriores me pasó eso cuando quería llamar a un punto X, tenía que usar la mayúscula. Aquí lo llaman a X e Y. Son las coordenadas cartesianas del punto, ¿así? Lo que vamos a hacer es básicamente mover ese punto dentro de un rectángulo. En realidad dentro de un cuadrado donde X va de 0 a 15, Y va de 0 a 15. Entonces ese punto está arriba a la derecha, lo vamos a mover hacia la izquierda. Lo vamos a bajar. Y ustedes pueden ver, bueno, por una parte las coordenadas cartesianas van variando. Coordenadas rectangulares o cartesianas van variando. Y también pueden ver cómo va variando las coordenadas polares. En estos casos todos los ángulos van a ser entre 0 y 90 grados, porque está expresado en 90 grados, o sea, en sistema sexagesimal. Y todas las distancias van a ser positivas. Entonces, por ejemplo, voy a mover el punto I hacia arriba, lo cual va a aumentar R y va a aumentar el ángulo. Voy a mover el punto hacia la izquierda, lo cual en principio también aumenta el ángulo, pero reduce la distancia. Eso, ustedes pueden manipular ese archivo de GeoGebra porque está disponible en internet. Y el material debería estar disponible también en el campus virtual. Regresamos al archivo. Por ejemplo, escribir el punto que tiene coordenadas polares 4,5 pi sextos en coordenadas cartesianas. Esa es la conversión más simple que habíamos hecho, de polar a cartesiano.
Aquí está dibujado, está graficada la situación, 4 unidades de distancia, un ángulo de 5 pi sobre 6, y tengo que identificar el punto, coordenada X, coordenada Y. Así que, ¿qué era lo que hacíamos? Aplicar fórmulas. Se puede interpretar geométricamente, pero para el caso basta con aplicar una fórmula. Entonces X va a ser 4 por el seno de 5 pi sobre 6. Esa función seno es seno de pi sobre 6 también. Es igual a 1/2. Sí, ahí uno se da cuenta que hay un error de digitación que lo vamos a tener que corregir. Con el X tiene que ser con la función coseno. Entonces corregimos ahora. Este debe ser 4 coseno de 5 pi sexto. Coseno de 5 pi sobre 6 es bueno, el negativo del coseno de pi sobre 6. O sea, es menos raíz de 3 medios. Y como ustedes pueden ver, el X tiene que ser negativo en menos 2 raíz de 3. Coordenadas cartesianas. Y según las dimensiones de la figura, sí, es coherente que sea en menos 2 raíz de 3. En cuanto a la Y, ahora sí, es 4 por el seno de 5 pi sobre 6. Ahí sí se aplica todo lo que dije anteriormente. Esto es seno de pi sobre 6, que es 1/2, multiplicado por 4 es 2. Así que la altura son 2 unidades de distancia, y con eso tengo las coordenadas cartesianas, que vendría a ser menos 2 raíz de 3, 2. Continuamos. Pasamos a curvas polares. Esto de las curvas polares, de alguna manera, estaba reflejado en el primer link que habíamos compartido. Y es un paso natural si uno entiende cómo estamos trabajando las coordenadas polares. Haciendo una comparación con el caso cartesiano, cuando ustedes tienen las coordenadas cartesianas, primero tienen que aprender bien cómo es que el punto se representa en coordenadas cartesianas. Y una vez que ustedes ya manejan bien esa parte, pasan a los gráficos de funciones, o de relaciones, o de ciertas curvas. Y ustedes, por ejemplo, identifican las rectas como el gráfico de ciertas funciones. Identifican las circunferencias como gráfico de ciertas... No como gráfico de funciones, porque falla el tema de la definición de función, pero como punto X, Y, que cumple una cierta ecuación. Entonces ese paso importante que ustedes hacen en cartesiana, de reconocer puntos, a identificar el gráfico de funciones, o gráfico de curvas, que vienen a ser todos los puntos X, Y que cumplen una cierta ecuación, aquí tiene un equivalente, que lo vamos a hacer ahora. Para eso necesitamos una relación entre la variable R y la variable θ, que son la variable de distancia y la variable angular. Tienen que estar relacionados por una ecuación, eso es igual a 0. Todos los puntos, y aquí la situación es un poquito más delicada, quizás no se va a reflejar mucho al principio, pero la situación es más delicada, así que se lo voy a explicar bien. Todos los puntos que tengan alguna representación polar que cumple la ecuación son parte del gráfico. En el caso cartesiano era fácil porque los puntos tienen una sola representación, pero aquí lo voy a repetir. Como la representación polar no es única para el punto, hay que tomar en cuenta que todos los puntos que tengan alguna representación polar que cumplen la ecuación son parte del gráfico. ¿Cómo se refleja eso? Bueno, la gráfica de la ecuación polar, una función de la variable r y θ igual 0, está formada por los puntos del plano cuya representación polar satisface esta ecuación. Vamos con el ejemplo. La ecuación θ igual pi sobre 4. O si ustedes prefieren, θ menos pi sobre 4 igual 0, como dijimos antes. Se puede expresar así como está ahora.
Una relación que no involucra al R, no hay problema. Tiene por gráfica la recta que ustedes pueden ver en la figura. Y claro, ustedes piensen, bueno, tengo un ángulo de pi cuartos. Por ejemplo, ustedes mirando hacia el primer cuadrante, arriba a la derecha, con el ángulo correcto. Si yo le asocio un R positivo, ustedes avanzan en el primer cuadrante, siguiendo una recta. Si ponen R igual 0, tienen el origen. Si ponen R negativo, en vez de avanzar en el primer cuadrante, están retrocediendo en el tercer cuadrante. El gráfico es una recta. Y por ejemplo, si tomo un punto por abajo, por ejemplo el 1,5 pi sobre 4, no, están diciendo que no se ve algo, así que vamos a corregir. Solo para chequear, debería verse el tema de las curvas polares, ahora sí. Gracias por la observación. Entonces voy a repetir igual rápido. Cuando nosotros tenemos curvas en coordenadas polares, o sea, tengo una ecuación polar. Esta es una relación entre R y θ. Y como aquí tenemos en coordenadas polares el problema de que un punto tiene muchas representaciones polares, yo necesito, para que el punto pertenezca a un gráfico asociado a una ecuación, necesito que alguna representación polar del punto cumpla la ecuación. Y ahora sí. Si tomamos esta ecuación, estoy pensando en todos los puntos que tienen alguna representación con θ igual pi cuartos. De manera que ustedes, bueno, avanzan hacia arriba, tienen los puntos con distancia positiva y ángulo pi cuartos, todo bien. Tienen el origen, que es 0, pi cuartos. Tienen los puntos en el tercer cuadrante, que son pi cuartos junto a una distancia negativa. Perfecto. Ahora tomen un punto abajo. Ustedes quizás tuvieron la mala suerte, entre comillas mala suerte, de asociarle, por ejemplo, la distancia 1 y un ángulo de 5 pi cuartos. Ese punto sigue estando en la recta, porque simplemente elegimos una representación que no es adecuada para la ecuación. Usted tiene que cambiar la representación a una que sí use este ángulo, que viene a ser para el caso menos 1 sobre 5 pi cuartos. Bueno, las curvas polares más usuales son de la forma R igual a una función del ángulo. No es lo que ocurre en el ejemplo anterior, pero lo más usual, y es con lo que vamos a trabajar en las siguientes clases, es considerar R igual a una función del ángulo. En el primero que compartimos, en el primer link que compartimos, estábamos haciendo eso. En general teníamos un gráfico que era R igual a una función del ángulo. Y abajo vamos a tomar un ejemplo donde R es igual a 2. Y eso ya lo habíamos analizado antes. Bueno, si R igual a 2, el gráfico es una circunferencia que tiene centro en el origen. Si tienen alguna pregunta, ustedes me dicen. Yo lo espero un poco.
Seguimos. Podemos indicar también el intervalo del ángulo. Aquí dice phi. En el caso anterior era el ángulo teta, da igual. Hay que ponerse de acuerdo solamente en cuál variable vamos a usar para el ángulo. Entonces podemos indicar el intervalo del ángulo, de la variable angular, para el cual queremos la gráfica. En el ejemplo anterior con la circunferencia yo pedía que fuera todos los reales para el ángulo. Entonces obtenía la circunferencia completa y en realidad la obtenía dibujada varias veces. Esa parte la vamos a analizar en clases posteriores, por la tranquilidad de ustedes. Sin embargo, si yo restringo el ángulo desde 0 hasta pi, por dar un ejemplo, bueno, la distancia siempre va a ser positiva y el ángulo va a variar solamente en el primer y segundo cuadrante. Entonces el gráfico no va a ser toda la circunferencia, va a ser la mitad superior. Que es lo que ustedes pueden ver en el ejemplo. La ecuación R igual 2, cuando el ángulo varía desde 0 hasta pi, tiene por gráfica la semicircunferencia, en este caso la superior. Es lo que ustedes pueden ver. Bueno, y finalmente hay un par de links donde aparece, bueno, vamos a revisar. El segundo lo conozco. El primero dice el trazado de muchas curvas polares. Vamos a revisar el primer link. Nos lleva básicamente al primero. Porque estoy observando este link que tenemos como el primero de los dos. Me lleva al mismo que vimos en primer lugar, donde uno puede ingresar una función del ángulo y obtienes como resultado el gráfico en coordenadas polares. Y uno puede ir ajustando varias cosas y ver sobre todo cómo se va moviendo el punto a medida que varía el ángulo. Son cosas que vamos a hacer en las clases que vienen a continuación. Y como segundo, bueno, hay un segundo link en el cual ustedes pueden ingresar los gráficos. Vamos a jugar un poco con eso. Entonces voy a asegurarme ahora sí de compartir el segundo link. Ya, de acuerdo con esto, sí, está compartiendo la página de internet. Y en esta parte de aquí vamos a ensayar a colocar algunas funciones. Entonces ustedes pueden hacer cosas como lo que yo voy a hacer a continuación. Vamos a intentar aquí. Y qué extraño porque no, a pesar que estoy en la página no me permite ingresar en las funciones. Por alguna razón extraña, el tema es que está aquí esto, y ustedes simplemente, lo más natural es que aquí ustedes críen una función del ángulo, por ejemplo, alguna de las que teníamos antes, pero si lo hacen como diciendo R igual a una función del ángulo θ, que es lo que quería verificar ahora, les debería aparecer el gráfico. Sin embargo, esto no me está permitiendo ni siquiera digitar nada. No lo permite. Vamos a hacer una pequeña alternativa. En la experiencia dando el curso sí me he dado el tiempo de preparar algo que hace esencialmente lo mismo que tenemos aquí. Eso es lo que vamos a compartir ahora.
con cuidado. Solo para confirmar, ustedes deberían estar viendo un archivo de GeoGebra ahora, ¿verdad? Perfecto. Hay una curva que para quien la conoce es un cardioide. Esto me lo había preparado hace algunos años y ahora creo que viene al caso mostrar, solamente para que ustedes vean de que se puede hacer estas cosas. Bueno, como esto lo hice yo en algún momento, esto tiene un funcionamiento un poco extraño comparado con algunas otras cosas. Aquí donde está el R, bueno, aquí dice R igual a una función de t. No le puse a variable t, le puse t. Entonces vamos a jugar un poco, por dar un ejemplo, vamos a colocar R igual t. Esto en vez de algo extraño, ¿es cierto? R igual t tiene un gráfico que recibe un nombre, que es lo que nosotros vamos a hacer ahora. Primero vamos a ajustar el dominio. Entonces aquí tengo para un intervalo de ángulo desde 0 hasta pi medios. Ustedes tienen la figura de ahí arriba. Voy a agrandar un poco el dominio de 0 a 2 pi, por ejemplo. Yo quiero que ustedes vean lo que pasa en este caso. El dominio va de 0 a 2 pi. Y lo que voy a hacer ahora es mover un punto t que viene a ser el equivalente al ángulo θ, para ver qué pasa cuando el ángulo varía de 0 a 2 pi. Cuando ustedes aumentan recordando siempre, la ecuación es R igual θ. Cuando ustedes varían el parámetro θ de 0 a 2 pi, bueno, el R también se agranda, así que el punto a medida que gira de alguna forma alrededor del origen, también se va alejando. Y eso es lo que ustedes pueden ver con el punto P. Bueno, si hay algún desfase, ustedes les pido la comprensión del caso. Y hace todo eso. Vamos a colocar otras funciones que quizás sean un poco más interesantes para el caso, como coseno de 2t. Y pasa lo mismo, ustedes ven una imagen de una flor de 4 pétalos y ocurre lo mismo. Si el t en 0 empieza en el punto a distancia 1 y a medida que aumenta el ángulo, el punto P se va moviendo. Así que bueno, estas son herramientas informáticas que cuando están disponibles, como el caso, bueno, en el link hay una herramienta disponible en internet que por alguna razón no la pudimos hacer funcionar ahora. Sin embargo, cuando están disponibles ayudan bastante a la comprensión gráfica de lo que estamos haciendo o de lo que estamos a punto de realizar, que es trabajar con funciones coordenadas polares. Eso es como lo principal por ahora. Voy a dejar de compartir. Vamos a volver al archivo. Deberíamos estar de vuelta en el archivo. Bueno, aquí cerramos la clase de hoy. Si tienen consulta ahora, lo pueden hacer. ¿Alguna última consulta o algo que quieran preguntar para dejar dentro de la grabación de la clase? Pareciera que está todo bien. Ya tenemos este material disponible, por lo que yo entiendo, en el campus virtual. Ustedes pueden ir accediendo a los links e ir revisando las cosas en la medida de su tiempo para ir comprendiendo. Como siempre, si van estudiando, van a ir apareciendo consultas, ustedes van haciendo las consultas durante las clases, y aquí nosotros las vamos a ir atendiendo. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima clase.